Hola, soy Rodrigo Carrera y este es el examen oral. Y la pregunta uno dice, explica y desarrolla el modelado matemático del espectrómetro de masas y cómo se implementa en MATLAB. Bueno, lo primero que hicimos para nuestro código de MATLAB al implementar esto fue definir nuestras principales variables. Aquí principalmente definimos las cargas eléctricas de un electrón, que son constantes ya definidas, y el valor de UMA. Lo primero que hicimos, bueno, en este caso trabajamos con el oxígeno y con el hidrógeno, que tienen sus respectivos valores de masa y de carga eléctrica. Una vez ingresados a estos, nos pasamos al siguiente código, en el cual vamos a realizar todos los cálculos. Primero lo que definimos aquí son las variables de el campo magnético, el campo eléctrico, la posición, la cual decidimos dejar en ceros para ver su comportamiento desde el inicio, y la velocidad en X para ver cómo se comportaba. Una vez establecido eso, establecimos los intervalos de tiempo y las constantes para los campos magnéticos no uniformes, que decimos que iba a ser 1. Una vez hecho esto, definimos las variables para que se pudiera graficar y traspasarlo a una forma gráfica. Finalmente, definimos las frecuencias de los ciclotrones en las diferentes variables, que son en el campo magnético, el campo eléctrico. Y aquí determinamos las ecuaciones de velocidad y aceleración en base a las ecuaciones de posición que ya teníamos. Finalmente, aquí realizamos todo el proceso de Runge-Kutta, con el cual establecimos las ecuaciones de posición, y a partir de sus derivadas obtenemos las de velocidad y las de aceleración. Finalmente, aquí determinamos las gráficas, damos formato a las gráficas, y con ellas obtenemos los valores y el comportamiento que va a tener nuestras partículas dependiendo de su masa y de su carga. Para la segunda pregunta, establece, con base a los resultados obtenidos en el reto, explica la información que te da un espectrómetro de masas. Bueno, finalmente, después de todo el proceso que realizamos y de correr nuestros códigos en MATLAB, obtenemos principalmente estas gráficas. Cada una representa un elemento determinado. Por ejemplo, en este caso, determina la trayectoria del oxígeno con un modelo uniforme, como es la figura 1, o con un modelo no uniforme, como es el de la figura 2. Este fue el trabajo que realizamos con el oxígeno. Después tenemos el trabajo que realizamos con el hidrógeno. Igualmente, la, la, la forma de trabajo con el campo uniforme y con el no uniforme. Con esto determinamos cómo un espectrómetro de masas puede separar las diferentes partículas dependiendo de su carga y su masa, que esa es su principal función. Con esto mismo podemos ver la trayectoria que seguirían estas diferentes moléculas al momento de ser introducidas, y ver cómo la carga y la masa de cada una de ellas, al ser diferentes, cambian este trayecto y permiten obtener una diferenciación entre una y otra. La tercera pregunta dice, explica en qué consiste un ciclotrón, el principio electromagnético que se emplea y su uso. Bueno, básicamente un ciclotrón es un acelerador de partículas muy pequeño. Este tiene la capacidad de acelerar la velocidad de múltiples partículas gracias a los campos magnéticos que utiliza. Con este impulso usa un haz de partículas cargadas, y al tener un campo magnético las hace moverse en una trayectoria circular. Esto funciona gracias al principio de Lorentz, con el cual podemos establecer el comportamiento y determinar cómo van a actuar estas partículas dentro del ciclotrón. Uno de sus principales usos es la producción de elementos radioactivos, lo cual lo hace un aparato bastante útil, por ejemplo, para la realización de exámenes bueno, al usar estos elementos para realizar diagnósticos como tomografías por emisión de positrones, los cuales estos elementos se generan con el ciclotrón. Y también se busca un uso en oncología, ya que su capacidad de producir elementos radioactivos de forma artificial es un uso muy útil para las industrias en estos momentos. Finalmente, para la pregunta 4, dice, argumente cuál de las 4 leyes de Maxwell considera la más importante, incluyendo un ejemplo de su aplicación primordial en la vida diaria. De las 4 leyes de Maxwell que vimos, creo que la más importante es la de la ley de Faraday,
ya que gracias a ella pudimos establecer el principio básico para la creación de generadores eléctricos y el impulso que tuvo la electricidad en nuestra sociedad y hoy en día el uso que le damos, creo que fue un gran descubrimiento y por eso creo que es la ley más importante, ya que gracias a ella descubrimos la capacidad de manipular esta y producir esta energía eléctrica con la cual podemos desarrollarnos al día de hoy.